En esta parte del curso vamos a ver un poquito de Robert Merton, un sociólogo muy influyente en la sociología norteamericana, pero también en términos generales para la teoría sociológica. Tuvo aportaciones muy importantes. Viene pues el de la línea creada por Durkheim y desarrollada posteriormente por Parsons, que es el estructural funcionalismo, que creo que lo más destacado de Merton en este aspecto es que quiso poner orden, cierto orden en la teoría sociológica. Había grandes teorías que abarcaban así como grandes sociedades, querían dar grandes explicaciones al todo, y Merton dijo, no, como que no se puede así, es como, lo veía como demasiado complejo y además desconectado de la realidad. Porque una cosa es hacer una teoría, ¿no?, en la cabeza y decir, pues así funciona y así es esto y lo otro. Y otra cosa muy distinta es salir a campo y a verificar que eso que se plantea en la teoría realmente exista. Entonces, creo que una parte fundamental de las aportaciones de Merton es esta necesidad que él vio de crear teorías de alcance medio. Obviamente también sus aportaciones al funcionalismo como tal, donde hizo críticas importantes a los postulados básicos del funcionalismo, que ya los vimos en la parte de la introducción. Las críticas que hace que son bastante sólidas, y también de las definiciones que da a lo que realmente es una función, lo que es una disfunción y las funciones o no funciones, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué trata las aportaciones de Merton. Creo que es una parte muy interesante de la teoría y pues bueno, vamos a ver qué les parece. Robert Merton va a comenzar haciendo una severa crítica a el estructural funcionalismo o funcionalismo estructural, como le quieran llamar, que se había desarrollado previamente, ¿no? A que él empezara a desarrollar también trabajo respecto de esta corriente teórica. Entonces, tal como empezó Durkheim también proponiendo sus ideas, Merton también va a empezar haciendo una crítica a sus antecesores, a las, digamos, propuestas de los funcionalistas que le habían antecedido. eh, Toma algunos elementos principales del funcionalismo y les hace una crítica, ¿no? Y de hecho, algunos de estos postulados a los que se refiere Merton los vimos en la introducción al estructural funcionalismo. Entonces, como ya existían esos postulados, dijo, a ver, de todo este estructural funcionalismo en el que yo estoy metido, hay cosas que no funcionan de manera adecuada y se centra en tres básicamente. Uno es en la unidad funcional, el otro postulado es el funcionalismo universal y el que sigue es la indispensabilidad. Vamos a ver cada uno a qué se refiere. La primera crítica es como dijimos, al postulado de la unidad funcional. Es decir, los funcionalistas que existían, ¿no?, previos a Merton, señalaban que existía una unidad funcional en la sociedad. Esto quiere decir, y textualmente lo dice el libro de Ritzer en la página 128, dice este postulado de unidad funcional, dice, todas las creencias y prácticas culturales y sociales estandarizadas, o sea, regulares, que son normales en la sociedad, todas son funcionales, es decir, que tienen consecuencias positivas para la estructura. Tienen consecuencias positivas, son funcionales para la sociedad en su conjunto, así como para los individuos que pertenecen a la sociedad. Entonces dice Merton, no es verdad
que todas las creencias y todas las prácticas tengan consecuencias positivas. Es más, dice, en la realidad, en lo concreto, el que realmente tengan consecuencias positivas, todas las creencias y prácticas, eso solo se daría en comunidades muy pequeñitas, primitivas, habla él de comunidades primitivas o como que muy simples, sociedades como muy simples. Pero en las sociedades complejas encontramos una gran variedad de prácticas, una gran variedad de creencias, y no necesariamente tienen consecuencias positivas. Entonces, el que sea funcional algo implica que tenga consecuencias positivas para la estructura o para la sociedad en su conjunto. Y dice Merton, esto es falso. O sea, lo que están haciendo es plantear una idea muy abstracta que ni siquiera se encuentra en la realidad concreta. Así que este postulado de unidad funcional no tiene, digamos, no tiene mucho fundamento empírico, por tanto, tendría que desecharse. De la crítica al postulado de la unidad funcional surge la crítica al funcionalismo universal, que es otro de los postulados de la mayoría de los funcionalistas de la época. Entonces, este postulado presupone que todas las formas y estructuras sociales y culturales estandarizadas cumplen funciones positivas. Es decir, eh, toda estructura, toda cultura, toda forma cultural, toda forma estructural que sea regular, o sea, estandarizada, que sea regularmente observada en una sociedad, dice, tienen funciones positivas. Pero dice Merton, esto contradice lo que ocurre en el mundo real. Entonces, era evidente, decía y dice Richard, que no todas las estructuras, no todas las costumbres, no todas las ideas, creencias cumplen funciones positivas, ¿no? Y señala como ejemplo lo que es el nacionalismo fanático, que puede llegar a ser altamente disfuncional, ¿no? ¿Cuál es el nacionalismo fanático? Pues, no sé, vamos a pensar en la Alemania nazi, ¿no? ¿De qué manera pudo haber sido funcional positivamente ese tipo de fenómeno? Y también podemos hablar del fanatismo religioso, ¿no? Entonces, dice Merton, eso en el mundo real ni siquiera existe. O sea, ese mundo ideal, ¿no? Donde todas las funciones que lleva a cabo personas, sociedades, culturas dentro de la estructura, no todo tiene que ser positivo. Entonces, esa es la crítica al segundo postulado que hace Merton. Y viene pues la crítica al tercer postulado funcionalista, que es la indispensabilidad. Sostiene Ritzer que este postulado señala que todos los aspectos estandarizados de la sociedad, o sea, los aspectos regularmente observados en una sociedad, no solo cumplen funciones positivas, sino que representan también partes indispensables para el funcionamiento del todo. Entonces, estamos frente a una idea de que todas las funciones, acuérdense que hay un funcionalismo universal, entonces es todo, ¿sí? Todas las funciones y estructuras son funcionalmente indispensables para la sociedad. Y abunda todavía Ritzer, ninguna otra estructura o función podría funcionar mejor que la que de hecho se encuentra en cada sociedad. Y dice Merton, no, o sea, eso no es cierto. Hay otras formas de actuar, hay otras funciones que podrían hasta ser en una estructura, en una sociedad, porque no necesariamente las que existen son funcionales y mucho menos indispensables, ¿no? Por ejemplo, hay partes en el sistema religioso que producen una gran intolerancia hacia los demás. Entonces, ¿de qué manera eso va a ser indispensable? O sea, ¿por qué la violencia y la agresión, la intolerancia y la discriminación van a volverse indispensables, así indispensables para una sociedad? Pueden volverse fenómenos emergentes, ¿sí? Que pueden llegar a algún equilibrio, pueden llegar a resolverse, pero no por ello significa que sean indispensables. Entonces Merton pues puso el dedo en la llaga
en varias heridas que tenía por ahí el funcionalismo y les hizo una dura crítica, ¿no? Entonces, esa es la crítica a estos tres postulados principales del funcionalismo: la unidad funcional, el funcionalismo universal y la indispensabilidad. Y la razón por la que Merton hace estas críticas es que estos postulados, estos tres postulados del funcionalismo, se basaban en supuestos no empíricos. Es decir, ninguno de los funcionalistas había salido al mundo real a hacer una investigación de campo para observar que eso existiera. ¿Sí? Es decir, es como si yo hiciera una teoría de que existen los unicornios, ¿no? Del arco iris con sus alas de colores o qué sé yo, y mi teoría así como que toma muchísima fuerza y luego llega alguien y me dice, bueno, ¿y en qué momento saliste al mundo a investigar si realmente existen esos unicornios, ¿no? Entonces lo que básicamente está haciendo Merton. Dice él, te estás basando nada más en supuestos, en sistemas teóricos abstractos, es decir, hiciste una teoría en tu mente, eso es lo abstracto, en tu mente nada más, que no está conectada con lo que existe en el mundo real. Entonces, eso me sirve, como teoría me sirve. Entonces, por eso él dice, un buen análisis funcional debe de basarse en la realidad, debe basarse en información empírica, no en lo que al funcionalista le gustaría que existiera, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de la crítica de Robert Merton respecto de esos tres postulados del funcionalismo estructural. Entonces está esta cuestión, ¿no? Que pone Merton ahí en tela de juicio para el funcionalismo estructural. Realmente todas las estructuras, instituciones y organizaciones son funcionales para la sociedad, o sea, absolutamente todas. El hecho de que existan, pues tiene un significado, pues, digo, importante, ¿no? O sea, por alguna razón existen ciertas estructuras, ciertas instituciones, ciertas organizaciones, pero no por ello quiere decir que sean funcionales. Pero ¿cómo puedo saber si son funcionales o no son funcionales? Es decir, si son funcionales, disfuncionales o si no tienen función alguna. Hay algunas instituciones, por ejemplo, o sea, algunas reglas del juego que existen, ¿no? En la sociedad que no han sido tan funcionales que digamos, ¿no? O han sido funcionales para una organización, para un grupo y han sido disfuncionales para otras instituciones, para otros grupos, para otras estructuras. Entonces, esa manía generalizante del estructural funcionalismo fue lo que lo metió en severos aprietos porque lo que buscaban ellos era explicar el todo, ¿no? Hacer como leyes generales para toda la sociedad, para todo momento, para cualquier contexto. Decían ellos, ¿no? Es estandarizado. En todas hay funciones, las estructuras todas son funcionales, las instituciones si existen es porque son funcionales y porque tienen consecuencias positivas, ¿no? Y Merton dice es que es demasiado, esa generalización es demasiado ambiciosa. Tenemos que bajar nuestro nivel de análisis a algo más reducido, algo más concreto, algo más recortado en un pedazo pues de la realidad. Entonces esta maña generalizadora de la estructura del funcionalismo fue lo que al fin de cuentas y también su maña conservadora fue lo que lo llevó un poco al rincón, ¿no? Merton hizo, entre otras cosas, hizo grandes aportaciones. Por supuesto, él no se salió de ser un estructural funcionalista, pero también llegó a interesarse en otro tipo de visiones teóricas como algunos mecanismos sociales que, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, pónganse ustedes a reflexionar esta manera de pensar de los estructural funcionalistas eh, cuando ellos dicen es que todo es funcional, todo tiene una función positiva para la sociedad, todas esas estructuras, instituciones, organizaciones, todo tiene una función positiva, tienen, digamos, tienen un fin que sirve para algo en la sociedad. ¿Realmente sucede así? Pónganse ustedes a pensar en cualquier institución y todas van a tener cosas positivas y otras negativas. Entonces, esa forma generalizadora del estructural funcionalismo fue
la base de la crítica de Robert Merton. La definición de Merton respecto de qué es una función va muy acorde o sigue la lógica de lo que él está tratando de proponer. Dice, la función son las consecuencias observadas que favorecen, subrayando, favorecen la adaptación o ajuste de un sistema dado. Por eso, cuando él acepta que un hecho social, desde la perspectiva de Durkheim, puede tener consecuencias negativas para otro hecho social, es cuando propone que existen las disfunciones. Entonces, vamos a regresarnos tantito. Esta función es una consecuencia observada que favorece la adaptación o ajuste de un sistema dado. Hay algunas estructuras sociales que tenemos en nuestro sistema social, pues claro, ¿verdad? Una de ellas es la religiosa, ¿no? Tenemos ahí una estructura que te da explicaciones XY respecto de por qué no suceden las cosas, de cómo llegamos al mundo, cómo aparece el hombre y así. Dicen muchas cosas las distintas religiones, ¿no? Y conforman, hagan de cuenta, así como un circulito dentro del sistema social. Entonces ahí está el sistema religioso diciendo cómo es el mundo, describiéndolo, cómo debería ser, qué es lo que la gente debe o no debe de hacer para llegar al cielo y bla, 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 ¿no? Sin embargo, y eso está bien, digo, cada quien puede creer lo que quiera. Yo en lo personal no, pero pueden creer en lo que quieran y en cierta medida puede llegar a ser funcional para ciertas personas el tener una esperanza de vida eterna o algo parecido. Sin embargo, esta misma estructura religiosa, este mismo sistemita religioso, tiene sus propias disfunciones. Es decir, tiene funciones que favorecen la adaptación, pero tiene otras que no favorecen la adaptación del sistema. Por ejemplo, tenemos junto al sistema religioso, tenemos al sistema político, ¿no? O al sistema de justicia también. Y entre ellos han estado dialogando y se han puesto un poco de acuerdo para sacar la noticia de, por ejemplo, el día de ayer, 7 de septiembre, diciendo, no, pues ¿saben qué? Se despenalice el aborto, ¿no? Entonces, ¿qué sistema ahorita está así con los pelos de punta? Pues el sistema religioso, porque para ellos es pecado. Lo que ya no va a estar penalizado para el sistema político y el sistema de justicia, ahora el sistema religioso entra ahí en contradicción, ¿sí? Si el sistema religioso no hace algo para favorecer su propia adaptación a este sistema, puede tener consecuencias disfuncionales, porque lo que haga debe de favorecer, o sea, si es positivo va a favorecer su adaptación al sistema completo, pero si sigue en la necia de no es pecado, bla, 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 entonces esa va a ser una disfunción porque no va a favorecer su adaptación al sistema social completo. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver cómo las distintas estructuras pueden tener funciones y disfunciones, ¿no? Pueden tener algún rol o digamos, cosas que hagan que favorezcan la adaptación y cosas que hagan que no favorezcan la adaptación al sistema social. Entonces pueden pensar ustedes en más ejemplos, dependiendo de en qué sistema se coloquen, cómo es que hay unos tienen funciones positivas, o sea, que favorecen la adaptación, y hay otros que tienen disfunciones, es decir, aquellas que no favorecen la adaptación del sistema y más bien empiezan así como a generar muchas contradicciones y muchos problemas hasta que por fin decide en algún momento adaptarse llevando a cabo otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar en cualquier cantidad de estructuras, instituciones que tienen presentan este fenómeno. Entonces, sucede que el funcionalismo estructural, al centrarse solo en las funciones entendidas como consecuencias que favorecen la adaptación del sistema, pues como que estaba sesgado, es decir, solo estaba inclinado a observar cierto tipo de fenómenos en tanto favorecieran la adaptación, pero aquellas cosas que eran como disfuncionales, esas así como que
como que no las estudiaban, así como de, no, esto no lo voy a estudiar porque no le corresponde a mi teoría. Y dice Merton, pues como de que no. O sea, la atención del investigador debe centrarse no solo en las funciones, sino también en las disfunciones y en las no funciones. Es decir, aquello que pues ni bien ni mal, sino todo lo contrario, así como que no sirve para nada, ¿no? Entonces, es importante, dice Merton, para el análisis funcional es conocer, aceptar que hay estructuras, instituciones, organizaciones que tienen consecuencias positivas, o sea, funciones, y otras que tienen consecuencias negativas, o sea, disfunciones, y hay otras que pues no sirven para nada, ¿no? Que son las no funciones y por ahí leí en algún momento afunciones, también se llamaban por ahí, ¿no? Y también está el hecho de que pueda haber algunas instituciones, ¿no? Que en su momento fueron funcionales y después dejaron de serlo, se volvieron disfuncionales, ¿no? Y me imagino mucho, por ejemplo, esta institución que existía en su momento de que las mujeres debían hacerse cargo del hogar, ¿no? Y de los hijos, que eran así como que su razón de ser era tener bebés y cuidar la casa. Y en su momento esa institución o esa regla del juego pues surtió sus efectos, ¿no? En cierto momento, en cierto contexto, les funcionó a ciertos, para cierta estructura, ¿no? Para formar unas familias, así nucleares, para, no sé, vamos, pueden haberse desarrollado hasta ciertas industrias que le daban atención a la belleza de la mujer, ¿no? De que, mira, para que tu marido esté contento, pues ponte este maquillaje, bla, para que cuando regrese de casa tú estés súper guapa, ¿no? Entonces toda la industria de la belleza, ¿no? Eh, pues fue funcional para la industria de la belleza, para que la mujer así dijera, no, pues tengo que estar así como que de pipa y guante para cuando llegue mi marido y se vea contento porque estoy bien guapa, bien presentable, ¿no? Fue funcional, fue funcional. Sin embargo, ¿no? Hay otro contexto, ¿no? Que es el de la crisis económica, en donde el hecho de que la mujer se quedara en la casa a cuidar de los hijos ya no fue tan funcional, porque las crisis económicas provocaron que la mujer tuviera que salir a trabajar y también hay fuerzas ideológicas que provocaron este cambio, ¿no? De que no es necesario que estés nada más tu ama de casa, o sea, que no sea esa la única razón de tu vida, también puedes hacer otras cosas. Entonces hubo crisis económicas, cambios ideológicos, cambios sociales que impulsaron el hecho de que la mujer ya no se dedicara al 100% a su casa. Dejó de ser funcional. Porque además las casas ya necesitaban más ingreso, no nada más el ingreso del varón, y la mujer pues ya salió a buscar trabajos y también eso parece, ¿no? Por ahí dicen algunos, favoreció muchísimo pues el divorcio, ¿no? Cuando dijo la mujer, mira, yo sí me puedo mantener, ya no te necesito, total, me voy. Entonces, bueno, en cierto momento, pues una institución puede ser funcional y después dejar de serlo y hasta ser disfuncional, según el contexto, según la sociedad en la que se esté analizando. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para saber si algo es más funcional o es menos funcional o tiene más partes disfuncionales que funcionales? O sea, ¿cómo? O sea, es tratar de sumarlo todo y restarlo. O sea, ¿cómo se puede saber si una institución, si una organización, si una estructura es más funcional que disfuncional o qué, ¿no? Entonces dice Merton, bueno, pues para eso pues se inventa, ¿no? El asunto del saldo neto. Y aún así, con todo y este concepto de saldo neto, pues vamos, nos damos cuenta de que las consecuencias positivas y negativas no es cuestión nada más de sumarlas y decir, mira, es más positivo, es más funcional que disfuncional. O sea, no es necesariamente, porque igual se estaban abordando problemas demasiado generales. Es decir, yo no puedo decir, no, pues el sistema religioso tiene más funciones que disfunciones o tiene más disfunciones que funciones, porque es aventurarme a hacer una generalización muy peligrosa, ¿sí?
Entonces, como no es posible hacer ese tipo de generalizaciones, porque vamos, el sistema religioso puede tener más funciones que disfunciones en cierta sociedad y para cierta organización. Y a lo mejor tiene más disfunciones que funciones para otra sociedad y para otra organización. Igual el sistema económico tal como lo está planteado en este momento puede tener más funciones que disfunciones para México, por ejemplo, o puede tener más disfunciones que funciones para Rusia, ¿sí? Entonces era todavía demasiado general, o sea, no podemos así afirmar tajantemente, no, pues todo el sistema económico es más disfuncional que funcional, porque para unos es más funcional, para otros es más disfuncional, dependiendo de a quién estamos estudiando. Y ahí viene la bronca de los niveles de análisis funcional, que es precisamente cuando Merton dijo, vamos a olvidarnos de las preguntas generales y de las teorías grandísimas y tan generalizantes y vamos a dedicarnos a hacer teorías de alcance medio, o sea, más pequeñitas, más recortadas, más dependientes de un contexto, más dependientes de una ubicación geográfica. Los niveles de análisis funcional, pues se oye así como muy rimbombante, pero es más bien tomar un fenómeno, por ejemplo, y habla muchísimo del fenómeno de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, que tuvo sus partes disfuncionales y tuvo sus partes funcionales, ¿no? O sea, uno puede decir, las consecuencias positivas, o sea, las que favorecieron la adaptación, ¿no? En la esclavitud en el sur de Estados Unidos, es que, por ejemplo, hubo mano de obra barata, o sea, la esclavitud representaba mano de obra barata. Uy, la industria del algodón se fue hasta menos arriba, ¿no? El estatus social se vio favorecido, sobre todo, pues sí, bueno, nada más para los blancos. Y eso fue, digamos, las funciones, ¿no? Aquello que favorecía la adaptación del sistema. Pero también tuvo sus disfunciones. Por ejemplo, la dependencia a la economía agraria. Es decir, la industria así metalmecánica, ¿no? Eh, digamos, ese tipo de industria secundaria y la terciaria, pues no se desarrolló porque los sureños dijeron, ay, qué padre, vamos a dedicarnos a lo del algodón y se quedaron en la primera parte de la industria, que es la agrícola, se quedaron nada más ahí, en vez de desarrollar otro tipo de industria. ¿Por qué? Pues porque tenían ahí la mano de obra barata, bueno, gratis, ¿no? Así que esa fue una disfunción. Los sureños en Estados Unidos tuvieron su gran estatus y toda la canción y mucho dinero y pero no se desarrolló en industria sólida que no fuera solamente la agrícola, otro tipo de industria de transformación o metalmecánica, pues simplemente no se desarrolló porque se quedaron clavados con lo agrícola porque les salía súper barato, ¿no? Entonces fue una de las disfunciones. Pero entonces dice Merton, ok, sí, tuvo sus disfunciones y sus funciones, pero ¿para quiénes? Y ahí es donde entra lo de los niveles de análisis. Tendríamos que ver qué funciones y disfunciones tuvieron para las familias negras, qué funciones y disfunciones tuvieron para las familias blancas, qué funciones o disfunciones tuvieron para las organizaciones políticas negras o para las organizaciones políticas blancas. Es decir, tenemos que centrar la atención en una sola organización o en una sola estructura como la familiar negra y ver qué funciones y disfunciones tienen para ellos nada más. Y en otra investigación que hagamos tiempo después nos vamos a centrar en qué disfunciones y funciones tuvieron para las familias blancas nada más. Eso se, a eso se refiere con los niveles de análisis. Nos vamos a rebajar, en vez de hacer una teoría del todo, así de la esclavitud fue funcional para Estados Unidos, eso sería una mentira, porque fue funcional para unos, disfuncional para otros, funcional para las organizaciones blancas, disfuncional para las negras. Entonces, eso se trata de bajar el nivel de análisis a teorías más pequeñas, más cortitas, de alcance medio. Entonces, fíjense cómo las teorías sociológicas van alcanzando madurez al intentar acercarse
a la realidad. En lugar de que sean elaboraciones así súper complejas como las que hizo Parsons, que tenían sistemas así súper complicados en su cabeza y que era súper difícil poderlos encontrar en la realidad así manifestados, así en forma pura, ¿no? Merton dijo, a ver, no, esto no funciona, ¿no? No sirve realmente el hacer teorías así súper abstractas sin que se reflejen o se conecten con la realidad concreta. Así pues, este asunto, el análisis que él hace de la esclavitud es muy famoso, ¿no? El hecho de que se vea, por ejemplo, ¿no? La esclavitud es algo malo, malo, sí, pues sí, pero no nos importa a nosotros como científicos si algo es malo o bueno, sino qué tan funcional o disfuncional es, en términos de qué consecuencias positivas tiene para la estructura y qué consecuencias negativas tiene para la estructura o qué consecuencias simplemente no existen como las no funciones, ¿no? Entonces vimos cómo en las partes del sur de Estados Unidos estaba esta gente, ¿no? Los sureños, con un montón de dinero y así como que muy elegantes, pero hicieron un estatus indiscutible, ¿no? De ricachones y todo, gracias a la mano de obra que tenían básicamente de forma gratuita, que eran las poblaciones negras, ¿no? Pero también generó una bola de flojos, ¿no? Que no sabían realmente trabajar la tierra ni el algodón, entonces si no tenían ellos a sus esclavos, pues, no podían hacer otra cosa. Así que todo tiene sus funciones y disfunciones dependiendo de en qué nos vamos a centrar. Puede ser en familias, pueden ser en comunidades, en organizaciones, así, nada más centrarse en una sola cosa, hacer la teoría, hacer hipótesis, hacer investigación en una sola cosa muy recortadita, muy concreta y a partir de ahí decir, no, pues es funcional o disfuncional o afuncional. Pero solo y solo si se refería a un nivel de análisis mucho más pequeñito y no estar hablando así de teorías súper generales y súper gigantescas que realmente era difícil aterrizarlas a algo concreto. Entonces, ya habiendo visto todo este asunto de funciones, disfunciones, afunciones y los distintos niveles de análisis que uno debe de utilizar para poder hacer investigación sobre un fenómeno en específico, Merton introdujo también otras dos nociones, la noción de funciones manifiestas y la noción de funciones latentes. Ahora, dice Ritzer en la página 130 del libro que está ahí en Classroom, dice, las funciones manifiestas son intencionadas, mientras que las funciones latentes son no intencionadas. Y pone un ejemplo muy claro, regresando al tema de la esclavitud. La función manifiesta de la esclavitud fue el aumento de la productividad económica del sur. Es decir, a ver, ¿para qué quieres esclavitud? Ah, pues para que trabajen gratis, ¿no? Y me cueste menos. Entonces hay más capital para mí, puedo sembrar más y así el ciclo eterno del capitalismo, ¿no? Entonces esa fue la función manifiesta. Quiero esclavitud para que trabajen por mí y hagan la chamba que yo no quiero hacer. Pero también tuvo una función latente, es decir, una función no intencional, y fue el de producir una gran infraclase, es decir, gente que estaba muy por debajo de la élite sureña, o sea, de los ricos, pues estaban ahí todos los más pobres y también los esclavos, el pueblo negro, pues la función latente fue crear esa infraclase, ¿no? Entonces, nos dice Ritzer que las funciones latentes guardan relación con lo que son las consecuencias imprevistas, es decir, todo lo que hacemos tiene consecuencias que prevemos y consecuencias que no vamos a poder prever, ¿no? Porque no tenemos, digamos, bola de cristal. Entonces, esta es una gran diferencia, aunque no necesariamente las funciones latentes sean esas consecuencias imprevistas, pero son un tipo de consecuencia imprevista. Una función latente es un tipo de consecuencia imprevista, pero que es funcional para el sistema. Es decir, la función latente no va a ser negativa para el sistema, va a ser positiva, va a ser funcional, va a favorecer la adaptación del sistema.
Y hay otros dos tipos de consecuencias imprevistas, las que son disfuncionales para un sistema y aquellas que son disfunciones, como las disfunciones latentes, y también aquellas consecuencias imprevistas que son las irrelevantes o las no funciones. Vamos a poner un ejemplo para que quede un poco más claro esto de la función manifiesta y la función latente. Se supone que la gente se casa, o sea, el matrimonio como institución, como regla de juego, existe para, vamos a poner, por ejemplo, la procreación, ¿no? Esa es la función manifiesta, es decir, la gente se casa para tener bebés. Es cuestionable, yo lo sé, pero vamos a pensarlo de esa manera. Entonces, tiene esa, digamos, función manifiesta, que el matrimonio está pensado para la procreación, para la supervivencia de la especie o asegurar que nuestra especie o el apellido, qué sé yo, sobreviva. Para eso se casa la gente. Pero también el matrimonio tiene una función latente y no necesariamente, más bien no es negativa para la adaptación del sistema. Una función latente del matrimonio puede ser el incremento en la división del trabajo. Ya lo vimos en el ejemplo que di hace un ratito, donde al casarse, vamos a pensar, ¿no? Al hombre ya no le sale tan barato vivir en casa de su mamá, ¿no? Tiene que, o vivir solo, le sale pues, a lo mejor más barato vivir solo que vivir acompañado. Entonces, vamos a pensar que vivía con su mamá y se casa y ya todos los gastos los tiene que erogar él y su pareja. Entonces, la división del trabajo se ve favorecida en el momento en el que tienen que buscar empleo ambos, ¿no? Y también la división del trabajo en el hogar también se tiene que incrementar, ¿no? Tú haces esto, yo hago esto, lo otro. Entonces, una función latente también del matrimonio podría ser un incremento en la división social del trabajo. Otro ejemplo podría ser la escuela. La escuela la crearon o su función manifiesta pues es la educación, ¿no? El impartir clases, el que los chicos aprendan y que los grandes impartan o que tengan trabajo, o sea, qué sé yo. Pero así la función manifiesta de la escuela es el aprendizaje de los estudiantes. Y una función latente de la escuela es la socialización de los niños, adolescentes, jóvenes, de todos. Es decir, la idea de la escuela o la función manifiesta de la escuela no fue el pensar de, ay, vamos a crear una institución para que todos vayan a platicar y se conozcan entre sí. No, esa no fue la idea de la escuela, sino fue de que sea un lugar donde se impartan clases, los jóvenes aprendan, ¿no? Nadie pensó pues van a ir a ser amigos. Simplemente es una función latente, una función que también favorece la adaptación al sistema, es favorable, pues, esta función de socialización, pero no fue la idea, digamos, em, por, en la que se basó la idea de la escuela. El de vamos a hacer escuelas para que socialicen, pues no, se hicieron escuelas para que aprendan. Entonces, hay una función manifiesta en la escuela, que es el aprendizaje, y hay una función latente en la escuela también, que es la socialización. Recordando un poco este concepto de anomia que lo trae a colación Merton, eh, debido a la herencia de Durkheim, ¿no? Durkheim, así como uno de los padres, ¿no? Del estructural funcionalismo, pues Merton dice, bueno, yo también tengo una anomia, ¿no? Y se refiere más bien a, estoy en la página 134 del libro, que dice, la anomia se produce cuando hay una disyunción, o sea, no hay una correspondencia, pues, aguda entre las normas y los objetivos culturales que tiene una sociedad o una estructura y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de acuerdo con aquellos, o sea, con los objetivos culturales y las normas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, se oye así como muy loco. Anomia quiere decir sin regla o falta o ausencia de normativa, ¿no?
Entonces, dice Merton, lo que pasa es que puede ser que una sociedad tenga dentro de su estructura, tenga ciertas normas y objetivos culturales. Es decir, no, pues yo quiero que todos mis individuos, dice la estructura, todos los individuos de esta sociedad van a llegar a cierta meta. Y ¡pum! Les pone la meta ahí, ¿no? Tienen que llegar ahí. Y tienen así objetivos culturales, metas, normas, y dicen, estas las tienes que cumplir tú como individuo. ¿Sí? Acuérdense que la estructura es así como que presiona, es coercitiva, ¿no? Entonces, aquí están las metas, los objetivos culturales y las normas que tienes que seguir para llegar a estas metas, aquí están. Y a ver cómo le haces para llegar a ellas. Entonces dice Merton, bueno, sí, puede haber una no correspondencia, falta de correspondencia, disyunción en ello, porque puede ser que están ahí las metas, están ahí los objetivos culturales, pero las capacidades socialmente estructuradas de los individuos pueden ser que no sean suficientes para llegar a esa meta, ¿sí? Es decir, si tú en la estructura me colocas a mí para desempeñar el rol de jardinero, ¿no? Soy el jardinero, ¿no? De toda la colonia. Y como estructura también me pones como método, como objetivo ser millonario, pues ¿cómo demonios, si me pones en este rol, cómo demonios voy a llegar a la meta o al objetivo cultural de ser millonario? Pues no se puede. Entonces muchas veces se encuentra en esa disyunción. Una cosa es lo que la sociedad exige o plantea en términos de metas y otra cosa son las capacidades que estructuralmente tienen los individuos de esa misma sociedad. Y el ejemplo que da Ritzer en la página 134 es la importancia en Estados Unidos del éxito material, ¿no? Es toda una institución allá ser exitoso, tener éxito, no ser un perdedor, ¿no? Y de hecho, ustedes pueden ver en películas, series, así, la importancia que le dan a evitar ser un perdedor, tener éxito, ser millonario, tener dinero, una casa propia o hipotecada, ¿no? Para toda la vida, pero es su casa y tener una gran cuenta en el banco y ser sujeto de crédito, por ejemplo, ¿no? El que los bancos te den crédito y gastarse todo el dinero en cosas así luego muy locas. En tener préstamos para la universidad, acuérdense que allá la universidad, así las universidades chidas, acá las buenas, son universidades de paga, ¿sí? Entonces, tienen esa idea de éxito. O sea, si tú eres exitoso es porque vives en los suburbios, tienes tu casa propia hipotecada, tienes tu auto, un carrazo, tienes a tu esposa, tienes un perro, ¿no? Bien bonito, tienes un super jardín y bla. O sea, es una idea de éxito así como que, no sé, como que muy instituida allá, ¿no? O bien eres el súper ricachón que se hizo millonario de la noche a la mañana en la casa de bolsa y tienes así un súper departamento en Manhattan y ese tipo de ideas que tienen los estadounidenses respecto de en qué consiste el éxito y sobre todo el éxito material. Pero la realidad, sobre todo en la sociedad norteamericana, dista mucho de digamos, de lo que se plantea como el sueño americano, ¿no? O como el super éxito material. Eh, y es realmente preocupante como allá en Estados Unidos lo más común es que la gente se quede solo con el bachillerato, o sea, o el equivalente al bachillerato en México, que es el high school, ¿no? Salen de high school y ya, se ponen a trabajar y tan tan. Porque entrar a la universidad allá es básicamente empeñar un riñón, ¿no? Para toda la vida. Entonces, hay una disyunción importante ahí, o sea, te ponen la idea de que debes alcanzar el éxito con tal dinero, casa, carro, super chamba, así, 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 pero no te voy a dar estructuralmente no te voy a colocar en posición de tener todo lo necesario para llegar a ese éxito. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se presenta la conducta desviada. Entonces, dice Ritzer, en esas circunstancias, y son muy frecuentes en la sociedad estadounidense contemporánea, puede aparecer la anomia y darse una tendencia hacia la conducta desviada. En este contexto, la desviación suele adoptar la forma de un medio alternativo
no aceptado y en ocasiones ilegal para alcanzar el éxito económico. Así, convertirse en traficante de drogas o en prostituta para alcanzar el éxito económico constituye un ejemplo de la desviación generada por la disyunción entre los valores culturales y los medios socioestructurales para alcanzar esos valores. Para el funcionalista estructural, esta es una de las explicaciones del delito y la desviación. Todo esto quiere decir que respecto a lo que ya les comenté hace ratito, una cosa es el objetivo cultural, los valores, bla, bla, las metas a las que tienes que llegar como sociedad y otra cosa es los recursos con los que cuentas para llegar a esa meta. Y si la propia estructura te coloca en una posición en la que ni de chiste puedes llegar a esa meta, se da entonces el delito, la conducta desviada, para que de la manera en la que sea, la gente pueda alcanzar el éxito, sobre todo el éxito material. Como pudieron ver a lo largo de esta exposición, pues no se trata nada más de decir, como lo hacían los funcionalistas, de decir, no, pues si existe tal institución o tal estructura, quiere decir que tiene, que le está dando una aportación positiva a la estructura, así en general, ¿no? Es muy difícil sostener semejante cosa. Por ejemplo, un fenómeno, ¿no?, que podemos decir que está institucionalizado, pues es la delincuencia, ¿no? Vamos a pensar en la delincuencia organizada. La delincuencia organizada ha existido alrededor del mundo desde el siglo, no sé, ustedes quieren 15, 16 y hasta creo que más para allá atrás. Tiene muchísimo tiempo existiendo. Quiere decir que es una institución, ¿no? O sea, es una regla de juego, parece que debe de existir delincuencia organizada, si no es por una cosa, es por otra, pero va a existir. El hecho de que exista, dirían los funcionalistas, pues tiene, ¿qué?, consecuencias positivas. ¿Cuáles serían las consecuencias positivas de la delincuencia organizada? Entonces Merton dice, a ver, espérense, ¿no? Sí, a lo mejor sí, sí tiene consecuencias positivas, favorece la adaptación del sistema, pero ¿en qué nivel está favoreciendo la adaptación? ¿Y en qué nivel está siendo disfuncional la existencia de la delincuencia organizada? ¿Y para quiénes? Pues a lo mejor para las víctimas de la delincuencia organizada, pues esto es totalmente disfuncional, ¿no? Implica, no sé, verlo como una enfermedad o qué sé yo. Pero para los que están involucrados en la delincuencia organizada, pues totalmente funcional, o sea, vamos, les permite vivir. Entonces, dice Merton, no podemos decir que tal o cual estructura o institución es funcional así en términos generales o disfuncional en términos generales. Tenemos que aterrizarlo a algo en concreto, para quiénes, en dónde, cuándo. En general, se le hacen muchas críticas a la estructura del funcionalismo, algunas de ellas las plantea Ritzer, y mucho va en el sentido de que la estructura del funcionalismo se ve como ahistórico, es decir, no contempla el proceso histórico, el desarrollo de una sociedad, porque hace un recorte, ¿no?, pequeñitito de en qué momento está haciendo algo funcional o algo está siendo disfuncional. Entonces lo ven como ahistórico, que puede ser, puede no ser, ¿no? Y otra crítica también que se le hace es que al analizar una sociedad o sus estructuras e instituciones en términos de lo que sea funcional o sea disfuncional, le invita a pensar en una sociedad estática, ¿sí? Donde el cambio parecería no ser, no tener cabida. De ahí la preocupación también de muchos sociólogos, también funcionalistas, fue decir, bueno, ¿y qué va con el cambio, no? ¿En qué momento una institución es funcional y luego deja de serlo? No estamos abordando el cambio social desde una perspectiva válida, ¿no? Entonces son varias críticas las que se le hacen, ahí las pueden leer en el libro de Richard que estamos utilizando, pero me parece que en general las aportaciones de Merton son muy importantes para la sociología, no solo en cuestiones de que funciona, disfunción y esto y lo otro, sino las teorías de alcance medio.
Esa parte es súper importante, porque así la sociología dejó de jugar a las leyes generales, así como a tratar de explicar el todo y a aterrizar el conocimiento a casos particulares y tratar de ver si la teoría era o no adecuada a lo que se estaba observando en realidad, cosa que escasamente se lograba hacer con las grandes teorías que hasta ese momento se habían estado desarrollando, como por ejemplo la de Talcott Parsons. Bueno, pues hasta aquí le dejo. Espero que haya quedado más o menos claro de